Bueno, vamos a hablar de una cosa que es importante que comentemos, que es la industria 4.0, que es lo que viene como tendencia en manufactura a nivel mundial. ¿Qué es industria 4.0? ¿Para qué sirve? ¿De qué se trata? Básicamente de esto voy a platicar esta y otras clases más, así como las tecnologías que la componen, ¿no? Entonces, hablemos de la industria 4.0. Es un concepto muy reciente, es de 2011, y se refiere industria 4.0 a la cuarta revolución industrial, que es la introducción de tecnologías digitales en la industria. Y toma el nombre por la idea de que estas nuevas tecnologías digitales y emergentes van a llevar a una nueva revolución industrial, de ahí que tenga el nombre de industria 4.0. Vamos a tener un cambio en la manera de fabricar, de producir, y que en estos momentos o nos adaptamos y entramos hacia ella, o nos vamos a quedar atrasada. Obviamente va a depender, hay industrias que son muy tradicionales y no van a cambiar, pero si estamos hablando de industrias con alto valor agregado, estas van a tender hacia la industria 4.0. La industria 4.0 también viene en salud, agricultura, ganadería, el ocio, lo que son las ciudades inteligentes o lo que son casas inteligentes, etcétera. Pero nosotros lo vamos a enfocar al sector que nos interesa, que es para la industria y las empresas. Hacia allá vamos en la industria 4.0. Y lo importante de esta industria 4.0 es que es una transformación de sistemas ciberfísicos inteligentes. Denme un segundito, porque ahí está el del pan. Denme un segundo. Entonces, como les comentaba, esta idea de utilizar de integrar a los sistemas físicos, interconectarlos en la cadena de valor, va a hacer que nuestros sistemas sean más eficientes y más flexibles. Y entonces vamos a tener una comunicación directa con nuestro cliente. La industria 4.0 está creciendo mucho gracias a lo que son las tecnologías de la información. ¿Qué es esto? Gracias a vincular las tecnologías con el Internet, ¿sí? Y estas tecnologías lo que hacen es permitir recolectar en tiempo real datos, analizar datos. De esta manera podemos optimizar procesos de fabricación. ¿Cuál es la idea? Por ejemplo, si yo tengo un componente que está dentro de la línea de ensamble, yo en tiempo real puedo ver cómo va el ensamble de ese componente o esa parte y si va a estar lista o no va a estar lista. Puede ser que a lo mejor en la línea de ensamble tenga un paro forzoso porque una máquina se descompuso. Entonces yo puedo tomar decisiones en tiempo real de si voy a poder entregar a tiempo o no voy a poder entregar a tiempo. También me permite ver en tiempo real si, por ejemplo, echo a perder una pieza. Bueno, esa pieza, independientemente que ya no sirve, me va a permitir hacer control de almacén y va directamente a costos, cómo voy a incidir esos costos en mis ganancias, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto nos permite la industria 4.0 o es la idea, ¿sí? ¿Y por qué denominamos industria 4.0? Porque hablamos que es la cuarta revolución industrial. Podemos considerar que antiguamente han pasado ya 3 revoluciones industriales. La primera revolución industrial se da en el siglo XVIII con la máquina de vapor, y si han estudiado un poco de esto, sabrán que la máquina de vapor permitió los telares automáticos, que hubiera locomotoras, ¿sí? Y entonces el transporte se hizo más eficiente, y otras aplicaciones más en muchas máquinas como calderas,
e inclusive motores para impulsar máquinas. Entonces, la primera revolución estamos hablando del siglo XVIII hasta principios del siglo XX. ¿Por qué hasta principios del siglo XX? Porque en el siglo XX viene la segunda revolución industrial, que es la producción en masa. Y esa producción en masa, aunque se venía preparando desde finales del siglo XIX, en el siglo XX es cuando a principios empieza a crecer. ¿Cómo es esto con la producción en masa? Y gracias a las ideas de Henry Ford. Tener las líneas de producción fue lo que permitió crear la producción en masa. Eso junto con conceptos como son la normalización de los dibujos, por ejemplo, para las piezas, con el uso de tolerancias para que las piezas puedan embonar, ¿sí? Nos da lo que es la primera producción en masa. Y esa le consideramos la segunda revolución industrial. Luego viene la tercera revolución industrial, que básicamente empieza a desarrollarse a finales de los años 70 de este siglo y viene hasta ahorita con lo que es la automatización de procesos, ¿sí? Pero todavía estamos hablando de una automatización en ciertas áreas, ¿sí? O en ciertas partes, y la nueva revolución industrial es que estos robots que estoy automatizando tengan conectividad no nada más con Internet, sino entre ellos mismos, con otras máquinas e inclusive con las personas. A eso le vamos a llamar la cuarta revolución industrial o la industria 4.0. ¿Cuándo fue utilizada por primera vez? Se utilizó en Alemania en el 2011, en la feria de Hannover, ¿sí? Es una feria de tecnología. Si alguno es curioso, puede checar en internet y puede poner la feria de Hannover y ver todo lo que, las máquinas que se presentan ahí. Cualquier avance de máquinas, desde máquinas convencionales, robots, CNCs, máquinas para inyecciones de plástico, líneas de producción completa, equipo químico, todo se muestra siempre cada año en Alemania en esta feria de la tecnología. ¿Sí? Y Alemania es el principal impulsor de lo que es la industria 4.0 y ahí el gobierno junto con el sector educativo y con las empresas están desarrollando programas para esta industria 4.0 que en Alemania ya puede decirse que ya está empezando a implementar, pero ahora quieren que otras partes del mundo la tengan. ¿Por qué? Porque somos socios comerciales con Alemania y en México también está entrando la industria 4.0. Obviamente tiene mayor importancia en industrias alemanas que en otras empresas y lamentablemente en México todavía no se conoce mucho de lo que es la industria 4.0 más que de manera aislada, ¿sí? Ha sido tan importante que hoy en día, inclusive ya a nivel Comunidad Europea, ya se está impulsando lo que es la industria 4.0 y en un principio era Alemania y ahora muchos países ya lo empiezan a impulsar a nivel país y Alemania tiene la idea de hacerlo tanto a nivel país como a nivel internacional y básicamente está enfocado a sus proveedores. ¿Qué es la idea con esta industria 4.0? Que si yo tengo mi planta de Volkswagen en Puebla, yo puedo estar teniendo en tiempo real, ¿sí? Puedo monitorear en tiempo real lo que me está sucediendo en Puebla y con ello, ¿sí? Puedo tomar decisiones sobre la producción. Entonces, esa es la importancia de la industria 4.0 que estamos viendo a nivel mundial. Y no nada más es a nivel industria, también ahora la industria 4.0 está impulsando mucho lo que es el sector educativo. ¿Por qué lo está impulsando mucho en el sector educativo? Imaginen que ustedes acaban la carrera, entran a una empresa y no conocen ciertas tecnologías, ni siquiera han escuchado hablar de ellas. A la empresa no le va a interesar esta persona, a lo mejor sí le interesa,
pero entonces implica que va a tener que gastar en capacitarlo y en enseñarlo con sus tecnologías. Por eso ahorita es urgente y le surge mucho a la Comunidad Europea y en general a los países europeos que el sector educativo se adentre en la industria 4.0. Hay proyectos grandes, etcétera, que ahorita están parados debido a la pandemia, pero ya se había empezado a hacer los primeros intentos para meter lo que es industria 4.0 al sector educativo. El primer esfuerzo que se está haciendo a nivel internacional es tener como parte del programa de estudios materias enfocadas a industria 4.0 o al menos que mencionen, que sepan de qué se trata. Para eso sirve la industria 4.0 y esto es parte de lo que estamos haciendo. Muy bien. Esto que vemos aquí es un ecosistema de industria 4.0 y cómo funciona el asunto. Y todo lo que va a llevar o todo lo que tiene que ver con industria 4.0. Vamos viendo parte por parte, vamos viendo la parte central y esto es lo que nos podemos ver día a día. Yo tengo una línea de producción, ¿sí? Y una línea de producción, si está conectado con sensores, en lugar de que nosotros hagamos lo que es el control de calidad tradicional, que es ir haciendo inspecciones y en función de eso crear nuestras gráficas de control para tomar acciones correctivas, si yo tengo tengo sensores, me va a permitir ver, por ejemplo, si estoy hablando de algo tan sencillo como una broca que está haciendo agujeros, puedo ir viendo cómo se desgasta esa broca. Y eso va a hacer que se desgaste de esa broca en tiempo real, me permite reaccionar, ¿sí? Y predecir cuándo va a fallar. Otro ejemplo es la trazabilidad. La trazabilidad tiene que ver con que si yo hago un elemento que va a ser componente de de un producto final, yo puedo identificar de dónde salió esa pieza cuando tengo un problema. Han escuchado que de repente les hablan a alguna empresa, digamos Toyota. Toyota le habla a los modelos CRB, modelos 2017 y 2018, que tienen que ir a una revisión gratuita de su sistema de frenado, ¿no? Y que es importante que vayan. ¿Qué sucede? Resulta que identifican que hay un componente defectuoso. El problema es que no tienen uno, sino tienen varios proveedores. Entonces, ¿qué hace Toyota? Toyota lo que hace es mandar a las concesionarias a que cambien esa pieza defectuosa, porque no saben entre tantas camionetas que hicieron cuál es la pieza está mala y cuál es la pieza está buena. Cuando existe trazabilidad, yo puedo decir, miren, este proveedor se aplicó en los frenos, o se puso la pieza que hizo este proveedor en los frenos de las camionetas modelo 2017, de tal número de serie a tal número de serie, y estos números de serie se vendieron tantos a México, se hicieron tantos, etcétera, etcétera. Entonces no tienes que llamar a todos, solo a aquellos que tienen el problema. Por eso es importante ver esta trazabilidad de los productos. ¿Qué más tenemos? ¿Sí? Tenemos en comandos ciberfísicos la automatización completa. Son sistemas totalmente interconectados. ¿Qué es eso? La pieza va en la banda transportadora y lleva un número de serie y lleva un código de barras asociados. Y entonces conforme se va procesando la pieza, bueno, pues si la pieza resulta que es defectuosa, yo ya no tendría que esperarme hasta el producto final y hacer mi inspección. Conforme va en la etapa, si a lo mejor yo estaba haciendo, repito, el agujero y la broca se rompe, esa pieza ya se echó a perder, ya la saco, ya no sigue en el proceso. No tengo que estarme esperando. Y además eso automáticamente se carga a través de los sensores, a través de un código de barras, en lo que son mis sistemas de control de calidad, mis sistemas de inventario y mis sistemas de costo. También, ¿para qué me va a servir estos sistemas ciberfísicos y los sensores dentro de estos sistemas avanzados de manufactura? Me va a estar dando en tiempo real los sensores que va a tener una máquina, como por ejemplo los niveles de aceite. El nivel de aceite que tiene mi máquina, y si ese nivel de aceite empieza a bajar
y yo requiero ponerle nuevo aceite o el nivel de suciedad del aceite, también lo puedo medir. Entonces, en tiempo real me estoy monitoreando y yo puedo predecir cuándo será necesario ese cambio de aceite o si es necesario parar la máquina. Igual, si yo tengo una pieza como puede ser un rodamiento o valero, podemos llamarle así, yo puedo ver y estar midiendo la temperatura. Cuando ese rodamiento, por ejemplo, no tiene suficiente grasa o aceite, se va a empezar a calentar y entonces va a fallar en algún momento. Entonces yo puedo monitorear el calor a través de sensores para ver si le hace falta meterle o no meterle lubricante. ¿Sí? Estamos hablando de muchos sistemas que pueden ser con sensores. Un ejemplo claro que me comentaba un compañero suyo de maestría, él trabaja donde hacen las donas para los 7-Eleven, es que los sistemas son de este tipo ciberfísicos y entonces el aceite, ¿sí? Tiene que estar en una temperatura para freír la dona. Entonces, automáticamente el sensor de temperatura abre o cierra la llave del gas para que la flama sea más chica o más grande para mantener una temperatura constante. A eso estamos hablando. ¿Qué pasa? Si la temperatura es muy baja, la dona queda cruda, la masa. Si es muy alta, se quema la dona y se quema el aceite y ya no sirve. Entonces, todo eso son sistemas ciberfísicos simplemente en esta sección. ¿Qué sucede? Si yo tengo máquinas en varias empresas y yo soy proveedor, yo soy quien da el servicio, estos sistemas se van a la nube, ¿sí? Así como guardamos nuestro Google Drive, etcétera, etcétera. Estos sistemas van a la nube y yo como proveedor, yo puedo inclusive estar viendo y monitoreando cómo están mis máquinas funcionando. Y no necesito que el cliente me hable. Yo ya como sé programar los servicios y, y se me está pagando por los servicios, yo puedo ver en tiempo real cuánto tengo que programar un servicio, por ejemplo, para hacer un cambio de una pieza, para cambiar el aceite, para hacer algún ajuste, ¿sí? Y entonces también hablan de manufactura colaborativa. ¿Qué sucede? Pensemos en una pieza compleja, un automóvil. Entonces yo tengo que parte del diseño lo estoy haciendo en la India, otra parte la estoy haciendo en México y otra parte en Estados Unidos. Bueno, en lugar de estar saturando con los correos, yo lo que tengo es un espacio en la nube, un servicio de hosting de mi producto, y entonces yo puedo estar hablando en tiempo real y estar jalando archivos sin necesidad de estarlos mandando. Pero en lugar de que sean espacios físicos, son espacios en la nube. ¿Y eso qué implica para una empresa? Tú ya no te preocupas por el servidor, ¿sí? Ya no tienes que tener un servidor que tenga que tener temperatura, etcétera, etcétera. Eso ya pagas a alguien externo para que tenga un servidor en la nube. Tú te quitas ese espacio físico, te quitas esa inversión y simplemente pagarías por tu espacio en la nube. Nosotros lo hacemos mucho, simplemente el Google Drive, ese es un espacio en la nube. Yo tengo un X cantidad de almacenamiento, si yo quiero puedo comprar más. Ya no tengo que ir a comprar un disco duro nuevo o cambiar mi sistema de disco duro por uno más grande o un externo. Puedo comprar y entonces yo puedo manejar así los datos, ¿sí? Y esto permite que este manejo de datos tan grande tengamos manufactura colaborativa. Tenemos lo que les decíamos cómputo en la nube y aquí hay una parte importante que tenemos que tener en cuenta que es la ciberseguridad. La ciberseguridad es parte de las tecnologías que tienen que ver con la industria 4.0. Digamos que en ingeniería industrial, a nosotros nos interesa aquí la planta, pero tenemos como el manejo de grandes datos, el Big Data, o lo que es ciberseguridad, que son tecnologías que nos van a apoyar y que esta área obviamente está para informática, ¿no? ¿Sí? Mayor protección de manufactura, etcétera, etcétera. También me permite hablar con los proveedores y la logística 4.0. La logística 4.0 tiene que ver con almacenes inteligentes, con métodos de captura de datos, con sistemas de identificación, ¿sí? Hacer cada vez más eficiente la logística. Un ejemplo sencillo que podemos ver cómo ha cambiado en pocos años es el cambio que ha habido entre el capturista en el almacén que iba entrando el producto al código de barras.
el almacenista se calcula en promedio que cometía un error aproximadamente cada 300 productos. Uno de cada 300 estaba mal capturado. Con un código de barra se calcula que hay un error de lectura cada 10,000 lecturas del código de barra. Entonces, hay mucha diferencia entre uno entre 300 y uno entre 10,000. Entonces, tiene que ver con eso. Almacenes inteligentes, almacenes que a través del código de barras ya no llevan intervención humana, son robots los que manejan los almacenes inteligentes. Se les llaman ASRS, Automated Storage and Retrieval Systems, y más adelante vamos a platicar un poquito de ellos. Hablamos de impresión en 3D o manufactura aditiva. Hoy en día hay dos grandes grupos sobre la impresión 3D. Hay quien dice que en un futuro no muy lejano, todo el mundo vamos a tener una impresora 3D en la casa y vamos a imprimir lo que necesitemos y que realmente lo que vamos a comparar es el diseño. Y porque ya hoy en día ya se están haciendo pruebas, por ejemplo, con impresoras para aceros, para tela, para inclusive para partes orgánicas. Todavía hay esa gran diferencia porque habrá cosas como, por ejemplo, los lentes, se me rompen el marco de los lentes, entonces yo tuve una impresora 3D y ya tengo el diseño comprado y tengo el material, imprimo mis lentes, cambio las micas y se me rompieron en la mañana, en unas par de horas ya tengo mis lentes nuevos. Pero por otro lado también habrá elementos tan sencillos como a lo mejor una pluma, que me saldría carísima hacerla en 3D. Y entonces para ese tipo de aplicaciones no hay. Si ustedes han escuchado últimamente las noticias, está el señor Elon Musk, tiene un proyecto que aproximadamente en unos 15 años va a mandar una nave a Marte. Entre las cosas que llevan en esa nave a Marte son impresoras 3D para piezas metálicas. Un ejemplo, había un documental bastante bueno que se llama Marte y plantean, por ejemplo, qué pasa si estás en Marte, estás en tu carro, en tu transporte, se rompe un eje, tú no puedes pedir un eje. Entonces, llevas los planos, imprimes en 3D y ya tienes un eje. ¿Que saldría carísimo? Sí, saldría carísimo. Pero si tú tienes una pieza que falla en Marte, no tienes manera de recuperarla. Y así como estamos hablando de impresoras de acero, ya se están trabajando inclusive con aluminio, acero y otros materiales más complejos. También tenemos hablando dentro de los ecosistemas de la industria 4.0, lo que son los materiales avanzados, que es la nanotecnología. ¿Sí? La nanotecnología suena muy increíble, pero pongo un ejemplo. Hay una cosa que se llama los nanotubos, que es una estructura molecular que se da a la fibra de carbón, y ya hoy en día, por ejemplo, para las bicicletas de competencia, ya buena parte de ellas se hacen de fibra de carbón con nanotubos, lo que les da mucha resistencia y son muy ligeras. También podemos ver materiales de este tipo avanzados en detalles como en los autos de carrera, y ya muy pronto lo vamos a empezar a ver inclusive en ropa, ya la vamos a empezar a ver, ropa que no en un futuro cercano va a ser ropa que va a permitir controlar, por ejemplo, la temperatura, ¿sí? Se va a abrir o cerrar el tejido dependiendo de la temperatura y de la temperatura que tenga la persona. Estamos hablando de los robots. Los robots cada vez van a ser más importantes. En un artículo leí que hoy en día, 2020, estamos hablando de que, perdón. Ya. Gracias, Nati. Estamos hablando de que estos robots van a ser autónomos. Les ponía el ejemplo, no sé si los ponía ustedes. Las aspiradoras que ahora venden para la casa son robots autónomos, ¿sí? Todavía están en pañales, pero son robots que van a empezar a trabajar. En lugares como Japón ya tienen robots enfermeros para ayudar a gente de la tercera edad y cada día vamos a tener más cerca lo que viene siendo el uso de robots, tanto a nivel industrial como a nivel de casa. Y les decía, en 2010 un robot se pagaba en 5 años y a partir de ahí era ganancia.
Hoy en día los robots no se compran, se arrendan, ¿sí? Y además, ¿qué quiere decir esto? Yo hago un arrendamiento por 3 años y a los 3 años, así como un celular, me dicen, ya salió el modelo nuevo, ¿quieres que te lo cambie? Me lo cambian. Yo no pago el mantenimiento, me lo da la gente que la arrenda. Y además, este tipo de nuevos negocios de arrendar los robots, resulta que me está dando una tasa de retorno de 1 año. En 1 año, yo recupero el uso, la inversión que hice en el robot y ya después es ganancia. Y de la mano van los vehículos autónomos o AGVs, Automatic Guided Vehicles, que alguna vez ya lo platicamos. Y finalmente tenemos el Internet de las cosas. Ahorita les voy a poner un videito del Internet de las cosas, ¿qué es? Pero básicamente vamos a pasar de una producción en masa a una producción de masa a la medida. ¿Qué quiere decir? Ford en principios del siglo XX decía que podías escoger el automóvil Ford T que tú quisieras siempre y cuando fuera de color negro. ¿Por qué? Porque solo pintaban de color negro. Entonces, cuando vemos la producción en masa a la medida, ¿qué hacen? Ya no están preguntarte qué quieren. Lo podemos ver en Google. Ustedes entran, por ejemplo, a YouTube y les van a aparecer videos sugeridos de acuerdo a sus preferencias, ¿sí? Y en esos videos preferidos de acuerdo a sus preferencias ya tienen una segmentación del mercado. ¿Por qué? Porque además de eso ustedes ya dieron datos como su edad, ¿sí? Su grado de estudios, ¿sí? Y qué les gusta. Entonces ya pueden hacer mercadotecnia a la medida y cuando hacen productos, hacen producción de masa a la medida, ¿sí? Pongo el caso más simple de industria musical. Hoy en día la industria musical no se quiere romper la cabeza y entonces hace lo que la gente le gusta. Son pocas propuestas en la música de cosas nuevas. Todo mundo hace el mismo tipo de música, utiliza básicamente el mismo ritmo, usa 3 acordes básicos y no hace variaciones. ¿Por qué? Porque para qué complicarse si así funciona el asunto. Es producción de masa a la medida. Y el Internet de las cosas, estamos hablando que también viene de la mano con detalles geniales como refrigeradores inteligentes. Refrigeradores inteligentes que va a ir acumulando una base de datos de lo que vas metiendo al refrigerador a través del código de barras, que va a venir integrado. Y entonces, si tú normalmente compras, por decir algo, 4 litros de leche a la semana y los metes al refrigerador, te puede ir haciendo un inventario para que hagas tu punto de reorden. O si tú compras, por decir algo así, mi caso, ¿no? Las cafeteras inteligentes. Yo me tomo 3 cafés al día y entonces con el código de barras que tengo yo de mi lata de café, prácticamente va diciendo el nivel y me va a decir, ¿sabes qué? Te queda café para 1 semana y hay que ordenar otra lata de café. Son cosas que el Internet de las cosas va haciendo desde el punto de vista de la casa, desde el punto de vista común y corriente, pero se impacta en la industria. ¿Por qué? Porque si tú necesitas ya unos tenis nuevos, ¿sí? Entonces, ya eso tiene que ver con lo que vende una empresa ya más grande, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto viene de la mano con el Internet de las cosas. ¿Y qué sucede aquí? Teóricamente, esto nos va a ayudar a que seamos más ecológicos, porque nada vamos a fabricar aquello que requerimos o aquello que queremos, ¿sí? Y cuando lo queremos, es un just in time en grande para lo que es un ecosistema de industria 4.0. Espero que hasta aquí no haya preguntas. Y miren, la mayoría de las tecnologías ya están en uso, ya están. ¿Qué sucede? Que solamente algunas empresas la usan y obviamente no todas las empresas necesitan aplicar todas, ¿sí? En la empresa. ¿Por qué razón? Y aquí vamos. Si yo soy una empresa que se dedica a hacer partes automotrices, probablemente yo pueda hablar de robots autónomos y hacer computación en la nube. Sí, a lo mejor hago simulación y fabricación aditiva. Ahorita voy a hablar de las demás. Pero a lo mejor yo no necesito hacer análisis de datos porque yo soy parte de una cadena productiva y alguien más hace el análisis de datos
aparte, ¿sí? Junto con la ciberseguridad. Yo tengo un despacho que hace la ciberseguridad y yo pero no la desarrollo. Entonces, las empresas pueden tener o todas las tecnologías o parte, o a lo mejor solamente una. ¿Por qué? Porque a lo mejor en tu proceso no necesitas tener todo. Voy a ponerles un pequeño video, espero que les quede claro. En esta parte voy a pausar la grabación para que no haya problemas por el copyright. Entonces les pongo el video. Vamos. Entonces, tenemos una cosa que se llaman las tecnologías habilitadoras, Key Enable Technologies, y que están propiciando estos cambios. Y tenemos muchas. Entre ellas está la inteligencia artificial. Y se llama Machine Learning, Deep Learning, Chatbots, Visión Artificial, etc. Algunos ya los han escuchado, ¿no? Como los bots que hay en Twitter, etcétera, etcétera, o en Internet. El Machine Learning se refiere a máquinas que aprenden a través de la repetición, ¿sí? Básicamente, ¿se acuerdan de árboles de decisiones? El Machine Learning tiene que ver con árboles de decisiones. Una máquina tiene dos decisiones y conforme ve que una no resulta y la otra sí, va abriendo cada vez esos árboles de decisiones o va ampliando sus árboles de decisiones. Entonces eso se refiere mucho a lo que es la inteligencia artificial. Árboles de decisiones. El problema cuál es la velocidad en tomar una decisión y cuánto tiempo tardas en aprender. Podemos poner el ejemplo de cualquiera de nosotros, a lo mejor que vamos a pensar que ustedes piensen como un niño, ¿sí? Como un niño, cuando te dicen no te subas, ahí que te vas a caer, pues uno como niño va y no hace caso, se sube y se cae. Y entonces una manera de aprender. Así aprenden las máquinas, a base de cometer errores, ¿sí? El Internet de las cosas, ya vimos de qué se trata. El Big Data, ¿qué es? Imaginen todos esos datos que están entrando, cómo los agrupo, cómo los muevo. Ya lo vimos también. ¿Qué hago con esos datos? ¿Cómo los discrimino? Simplemente un caso sencillo. Ustedes agarran, están en una página en Internet, quieren cierta información y te ponen, no soy un robot, ¿sí? Ese simple hecho, ese simple dato hace que discrimines muchas entradas de robots, ¿sí? También hay robots informáticos que lo que quieren estar buscando información y esto le llaman data mining, ¿no? Software de visualización de datos, ¿sí? Software de visualización de datos va desde la visualización de un modelo 3D hasta un SAP, etcétera. ¿Cómo vamos a trabajar con los datos? Tenemos lo que es robótica industrial y robótica colaborativa, o los cobots, que van a ser robots que van a trabajar junto con las personas o para ayudar a las personas. Lo que ya hemos hablado de fabricación aditiva e impresión en 3D. Realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, realidad extendida. El ejemplo que a lo mejor podemos ver más común de esta realidad virtual tiene que ver mucho con robots, por ejemplo, para operaciones, hacer simulaciones en las operaciones. Sin embargo, si lo vemos desde un punto de vista práctico, pensemos que el día de mañana, por ejemplo, cuando llevamos electrónica y todo lo que la llevamos, nos quemamos los dedos con el cautín, quemamos circuitos, y entonces, si yo tuviera un elemento o la manera de llevar esa materia a través de realidad virtual, ¿sí? Y aprender a poner los componentes, eso me ayudaría y haría menor mi curva de aprendizaje para el día que me enfrente a un problema real. Si eso lo bajamos a la planta, imaginen que estamos teniendo trabajadores que están ensamblando un producto. Con realidad virtual los entreno para que ensamblen esos productos y ya luego los puedo bajar a la planta. O a lo mejor yo estaba ensamblando el producto A y están acostumbrados al producto A, pero el producto B no lo conocen. Entonces yo puedo programar sesiones de realidad virtual para que aprendan a cómo se va a ensamblar el producto B antes de empezar a echar a andar la línea. Eso haría que la curva de aprendizaje se redujera y tuviera menos partes defectuosas, ¿sí? Hablemos de otra tecnología exohabilitadora, habilitadora como son los drones.
Los drones hoy se utilizan para muchas cosas, desde repartir paquetes hasta para exploración, los exoesqueletos, los wearables, que son lo que va a ser la ropa inteligente, etcétera, etcétera, los vehículos autónomos, ya no se han leído, ya hay algunas pruebas, sobre todo con Tesla, de que los taxis sean automáticos, autónomos. Ya tenemos drones de guerra. En aviones pronto tendremos tanques de guerra y robots que irán a la guerra. Lamentablemente así es. Y lo que son nuevos materiales. Aquí tengo una foto de un cobot que lo que hace es replicar los movimientos que hace la persona, los replica el robot. Y entonces lo interesante no es que lo va a hacer simplemente. La persona hace con la cámara, repite el cobot, aprende los movimientos de la persona, por ejemplo, para hacer un ensamble. Y entonces ya que lo aprendió a hacer el cobot, me voy. Y la máquina ya guardó los movimientos y va a ser siempre la misma rutina que aprendió de la persona. Eso es un cobot, un robot colaborativo. Tenemos lo que son nuevos materiales, materiales para construcción más ligeros, más baratos. El ejemplo ahorita que está de moda, que son sustentables, biodegradables. Muchas de estas cosas se están empezando a tener mucho mayor importancia con la entrada de la industria 4.0. Y entonces, como les decía, ahorita a lo mejor hay empresas que las tienen de manera aislada. La idea es que se unan todos esos procesos y formar flujos integrados, automatizados, optimizados. Por ejemplo, en el caso de la planta de manufactura, a esta integración se le llama así, CIM, Computer Integrated Manufacturing, donde todo el proceso de producción, no de manufactura, de producción, está integrado y que viene desde la entrada, desde que el cliente hace un pedido, y entonces es tal nivel de integración que entra el pedido a la computadora, ese pedido va a hacer que entre a mis inventarios para ver qué tengo, qué no tengo, lo que no tengo se genera automáticamente a los proveedores, lo que me hace falta, que se generen las órdenes de producción, ¿sí? Que se generen las salidas para los ensambles, para calidad que se emitan especificaciones, si se generen planos para hacer revisiones, para ver la parte cómo se fabrique. Existen esas hojas de ruta, se impriman prácticamente o las tengas a la mano, y de ahí todo lo que es el proceso, tener nuestros tiempos de ciclo listos, nuestros ciclos de transporte, etcétera. Todo lo que es el proceso y luego la salida del producto, a través, ya salió el producto, a dónde va a ir, cómo lo voy a empacar, para qué cliente va, cuándo lo tengo que entregar. Todo teóricamente va a entrar en estas tecnologías para manufactura inteligente. Vamos a ver una primera de ellas, que es muy común, es la simulación. Simulación de los procesos, ¿sí? Una simulación de procesos, su nombre los dice. Yo tengo un modelo que es una representación de un proceso y vamos a ver cómo se comporta. Aquí tengo la simulación de un proceso químico que tiene que ver con temperaturas, etcétera, etcétera, pero hay miles de simulaciones. Puede haber desde una simulación para ver si yo tengo un producto, pensemos una carcasa de celular, yo puedo simular la caída desde la mesa o desde cierta altura y ver si la carcasa se va a romper y va a salvar el celular o no. Cosas tan complejas como en la industria automotriz, que han visto cómo chocan los automóviles de frente. Bueno, yo puedo hacer un modelado en computadora, hacer la simulación de los choques y en lugar de, para validar estadísticamente, chocar muchos automóviles para tener una distribución normal o una TD-Student para validar mi proyecto, a lo mejor choco uno y si ese automóvil que chocó exclusivamente valida contra mi modelo matemático o mi simulación, yo ya podría estar tranquilo. Otro ejemplo es los CNCs. La programación en CNC se hace una simulación en la computadora de cómo serían los cortes y se genera. El programa es una simulación. También tengo simulaciones, por ejemplo, de inyección de plástico. La inyección de plástico, si cuando entre al molde se va a distribuir bien el plástico, si se va a enfriar uniformemente, si no se enfría en qué partes voy a tener ese enfriamiento irregular, y entonces para poder hacer modificaciones en mi molde, etcétera, etcétera. Para eso me sirve la simulación. Inclusive,
simulación de procesos. Si yo tengo ciertas configuraciones en la planta y hago mi ruta, por ejemplo, en ProModel o en Arena, si yo tengo ciertas configuraciones, ¿cómo va a afectar esas configuraciones distintas a mis ritmos de producción, a mi salida de producto, etcétera? Todo esto, para eso me sirve la simulación. Lo que habíamos visto, la fabricación aditiva. Ya hay empresas que lo hacen, ¿sí? Y como les decía, lo que hace, nos permite hacer prototipos muy útiles, como por ejemplo, vamos a pensar que ustedes están en una industria automotriz y quieren hacer una modificación de una pieza determinada. Hacen la modificación y recuerden que en papel o en la computadora todo se ve bien, pero cuando yo la fabrico voy a ver si entra, si físicamente se ve bien, ¿sí? A lo mejor ya no es mi opinión, ya es la opinión de varias personas. Pensemos que ustedes van a agarrar y van a cambiar la forma del espejo en un automóvil. La cambian, la imprimen y ya viéndola físicamente ven si está bien o está mal. Y acuérdense que es algo muy subjetivo si se ve bien o se ve mal. 2, a lo mejor se ve muy bien, pero a la hora del montaje es incómodo. O ya teniendo ese modelo yo puedo simular, por ejemplo, en un túnel de viento, hacer la simulación de mi prototipo. Ya lo meto al tubo de viento y veo cómo se comporta esa forma de espejo. Si va a ser remolino, si es conveniente, si no es conveniente. Además, también mi impresión en 3D se ha dado casos que sirven para hacer reparaciones temporales. ¿A qué me refiero? A lo mejor yo tengo un buje, ¿sí? O tengo una pieza, un soporte, que se daña en mi máquina. Yo puedo imprimirlo rápidamente en lo que llega el proveedor y a lo mejor esa pieza va a durar 3, 4 horas. Pero es preferible tener una pieza que va a durar un rato a tener parada a lo mejor un día o 2 días la producción. Y a lo mejor cada 4 horas tengo que cambiarla porque se desgasta, no importa. En lo que llega la pieza buena, puedo utilizar una impresión 3D. También se utiliza para partes desechables. ¿Sí? Hay una muestra más adelante de cómo se utiliza para hacer pocayoques desechables para ver si para que la pieza cuando yo ensamble de manera correcta y cuando se desgasta se tira porque al final son hechos de plástico. Entonces, también se utiliza para prototipos, para pocayoques, cosas por el estilo. Los sistemas de integración horizontal y vertical se refieren a sistemas de cómputo donde toda la empresa a lo largo y a lo ancho va a estar bajo el mismo sistema. Parece increíble, pero muchas empresas no tienen un sistema integrado, ¿no? Tenemos un sistema de contabilidad por un lado, tenemos un sistema de almacén por otro, y tenemos un sistema de manufactura y el de facturación es otro. Entonces tenemos sistemas separados. La idea es que todos se integren bajo un solo sistema para que todo fluya y todo el mundo usa el mismo software y todo el mundo se entere de lo que pasa y pueda ser mucho más rápido el proceso de producción en nuestra empresa. Lo que habíamos hablado de ciberseguridad, obviamente, cuando estamos hablando de ciberseguridad, en una plática que asistí de Industria 4.0, nos contaban que hay una empresa en el Bajío a la cual le hackearon todas sus computadoras y les estaban pidiendo una cantidad fuerte de dinero para que pudieran accesar a las computadoras, ¿sí? Y eso fue a través de un virus. Y así como eso han escuchado que en algunas empresas, en algunos lados, secuestran tu computadora de manera virtual mediante un virus y te piden cierto dinero para liberártela. A eso se refiere ciberseguridad. Ahora, una de las razones con las que se lucha mucho es porque mucho va a ser a través de comunicaciones inalámbricas. Las comunicaciones inalámbricas son muy susceptibles a ser violadas. Por lo tanto, la ciberseguridad va a ser un punto importante en lo que es la industria 4.0. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está claro? Sí. Sí. Deme un segundo. Muy bien. Lo que habíamos hablado de la realidad aumentada, ¿qué ventajas me da? Sí, cada vez las empresas van a utilizarlo más. Aquí hay una foto de un usuario,
¿sí? Un usuario, pues, haciendo el mantenimiento, pero a través de realidad aumentada, ¿no? Entonces, para capacitar gente es ideal, sobre todo también porque a lo mejor tú compras, hoy en día se compra mucho en chino, y les pongo el caso que nos sucedió en la universidad, se compró unas máquinas de control numérico chinas, una de ellas no funciona bien, y los proveedores que vinieron a instalar lo vinieron a instalar desde China. Dijeron, luego venimos a echarla a andar. Y entonces alguien nos preguntó, sabiendo tanto doctor, ingeniero, ya saben cómo son, ¿por qué no la arreglan ustedes? Y entonces dijimos una cosa bien importante, porque toda la configuración de la máquina está en chino, literal, ¿sí? Toda la configuración seguía en chino, jamás la pasaron a inglés, ¿sí? Seguía en chino. Y pues es imposible para nosotros tratar de hacer algo porque está literalmente en idioma chino la configuración de la máquina. Entonces no sabemos ni cómo accesar ni cómo cambiar el idioma, ¿no? Entonces esa es una de las razones por las cuales si tú tienes realidad aumentada, no importa que sea en chino. Si a ti te dicen cómo montar un equipo y lo ves en un video y practicas en ese video para lo que es el montaje, el arreglo, lo que sea, pues no importa en qué idioma venga, porque ya está la ciber o la simulación, entonces tú le metes mano, obviamente, y entonces aprenderías sin necesidad de saber en qué idioma está. Lo que hablamos de computación en la nube, inclusive ya mucho software, ya no lo instalas en tu máquina, está a través de un sitio en la nube, trabajas en él y subes tus documentos. El ejemplo más claro de computación en la nube lo tenemos con Google, con el Google Drive, el Google Docs, ¿sí? Las fotografías, todo lo subimos a un espacio en la nube. ¿Y qué le decía? ¿Qué implica? ¿Sí? Uno, por un lado, para la empresa, intercambio de datos. Y dos, desde el punto de vista operativo y de dinero, yo ya no tengo que gastar en máquinas tan grandes con servidores tan grandes. ¿Por qué? Porque a través de un tercero yo muevo mi software y mis máquinas. El software de las máquinas a través de la nube. Los robots autónomos, aquí los tenemos. Y lo que es muy importante, estos robots autónomos y los cobots aprenden de la gente, ¿sí? Teóricamente, son robots que van a ser inteligentes y van a aprender de lo que hacen las personas, ¿sí? Algunos dicen que es una manera de quitarle empleo a las personas, pero así como se van a desaparecer empleos, se van a crear empleos nuevos, ¿sí? Hace 10 años no existía el concepto de desarrollar aplicaciones en el área de cómputo, ¿sí? No existían las aplicaciones para dispositivos inteligentes. Hoy es una carrera prácticamente ser desarrollador de aplicaciones. Hace 20 años no existía el concepto de una carrera en desarrollo de videojuegos. Hoy hay gente que estudia para desarrollar videojuegos. Son carreras que van cambiando y van evolucionando y cada vez se van ganando y perdiendo trabajos por ellos. ¿Sí? El Internet Industrial de las Cosas, que ya vimos lo que es, el Internet Industrial, lo que es análisis de datos, ¿sí? Esta parte es bien importante para la toma de decisiones, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un producto y que a través de tiempo real veo que ese producto va a la baja, yo puedo en tiempo real decidir si sigo con mi producción o bajo mis ritmos de producción. Y al contrario, si el producto se empieza a vender más, entonces tengo que ajustar mis ritmos de producción para incrementarlo y a cuáles les bajo para mantener mi capacidad de producción. ¿Sí? Perdón. Ok, beneficios e implicaciones. Uno, ¿sí? Como beneficios tenemos flexibilizar la producción, optimizar la cadena productiva, se reducen los tiempos de desarrollo de nuevos productos,
se disminuyen los gastos de operación. De beneficios, que podemos simular virtualmente la fabricación para ver si como estamos configurados es correcto. Se puede compartir información del producto digitalmente. Recuerden esto, muchas veces nuestro cliente final no es un ingeniero, es a lo mejor alguien de mercadotecnia, ¿sí? O un administrador. Entonces, si tú le mandas el plano de la pieza y le preguntas si así está bien, te va a decir que no sabe, porque no sabe leer un plano. Es más, muchos ingenieros no saben leer planos. Sin embargo, si tú le mandas un modelo 3D renderizado en JPG, cualquiera lo puede ver y dice, este sí me gusta o no me gusta, ¿sí? También pues, puedo compartir información de manera digital, por ejemplo. Nos permite analizar la información en tiempo real. Esto de analizar el tiempo real, simular virtualmente, va a hacer que se aumente la productividad y la competitividad y la rentabilidad de mis procesos. Sí, denme un segundo. Perdón. Sí, también tenemos todas mejoras en la operación de gestión, cambio de tarea, y aquí es lo importante, va a haber nuevos perfiles profesionales. Se van a desarrollar nuevas carreras, nuevos aprendizajes. Por ejemplo, ya hoy en día, por ejemplo, en la maestría de manufactura, ya una parte importante de la maestría es lo que es la manufactura aditiva. Ya se está viendo esto, por ejemplo, en la maestría, que a lo mejor hace 3 o 4 años no se había visualizado, pero es importante que sepan manejar o cómo se trabaja con una impresión 3D. ¿Sí? Esto es lo que va a pasar en los próximos, a partir del año 2020. Se van a perder 7.1 millones de empleos. Estas cifras van a variar mucho por lo que sucedió a nivel mundial de la pandemia, ¿sí? Y se generarán 4 millones nuevos de empleo, ¿sí? Eso es lo que se tenía proyectado hace un año. Estas cifras van a cambiar, no sé qué tanto vayan a cambiar, pero sí va a haber cambios importantes que se van a ver reflejados en esto, ¿sí? Nuevos puestos de empleo. Unos se van a ver amenazados, ¿sí? Y otros van a demandar cambios. Importante, los empleos que se van a ver más amenazados son los empleos de bajo nivel. ¿Y a qué me refiero con empleos de bajo nivel? Por ejemplo, limpieza. Hoy en día todavía tener una máquina aspiradora de limpieza en casa que vale 8,000 pesos es muy caro, ¿sí? Especialmente si uno agarra la escoba y lo hace en un ratito. Pero no en un futuro no muy lejano, esas máquinas aspiradoras van a tener un precio muy accesible y a la larga va a ser más barato tenerlas barriendo, por ejemplo, en una empresa que tener personas, ¿sí? Si yo